o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. ¡Te esperamos! Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Sabores únicos para momentos inolvidables. Licores La Triestina. Más de 6 décadas de experiencia para lograr un producto de primer nivel y 100% argentino. Licores La Triestina. Ventas por mayor y envíos a todo el país. Descubrí todo nuestro catálogo en www.latriestina.com. Para que estés al tanto de todo. No te pierdas nada. Búscanos en YouTube como La RZ Radio. Este año será el regreso que nadie pidió. No estoy solo. 7ª temporada, los sábados, de 10 a 12. Conduce Dante Palma. Para muchos, 6 años ya eran más que suficientes. Pero somos obstinados. Hoy no estoy solo. Los sábados, de 10 a 12. Vuelve. No estoy solo. Por la RZ. Del arte de combinar dos de nuestras mayores pasiones, la parrilla y la pizza, nació Parry Pizza. Elaboración artesanal, una increíble variedad de combinaciones. La verdadera pizza a la parrilla está en zona sur y se llama Parry Pizza. Delivery al 11 60 38 50 62. Y ahora también puedes llevar la mejor pizza a la parrilla a tu evento. Sí, pizza libre para vivir momentos únicos. Más info en Instagram, @par.ipizza. KIA, Pizza Party y Catering. Realizamos todo tipo de eventos. Organización y planificación de eventos sociales, corporativos, pizza party, barra de tragos. También te ofrecemos degustación. Comunicate al 11 38 63 83 79 y seguinos por Instagram, Catering K_A. En Las Manolas te ofrecemos la mejor opción para tu evento. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos y le damos ese gustito único, como a vos te gusta. Las Manolas, Catering Express y Delivery de perniles. Finger Food, panadería empresarial y también la sanguchería. ¿Querés más info? Comunicate al 11 35 62 02 79 o al 11 68 22 97 14 o buscanos en Instagram. Somos Las Manolas Catering Express. Si querés ser parte, seguinos por Instagram, @la RZ Radio. Hace unas semanas cerramos las puertas de nuestro local en Mateu, no para irnos, sino para renovarnos. Trabajamos en cada rincón, pensando en vos, en tus proyectos, en tus obras. Porque Mateu nos vio crecer y ahora vuelve a tener su pista express, mejor que nunca. Este lunes reabrimos nuestras puertas en Ruta 25 y San Agustín. La pista express, todo para tu obra, todo en un solo lugar. En cada obra hay decisiones que marcan la diferencia, tradicional o proyectado, tiempo perdido o tiempo ganado. Con el sistema de revoque proyectado podés revocar una casa completa en la mitad del tiempo. ¿Sabías que en la pista tenemos todo lo que necesitas para poder proyectar en tu obra? Máquinas y materiales industrializados para que puedas agilizar tu obra, no solamente en tiempo, sino en dinero. Hola, soy Juanpi de la Pista. Acompáñame a ver esta obra y lo que estamos haciendo en el barrio Santa Ana, en Villanueva. Weber Promex reemplaza el revoque grueso y fino en una sola aplicación. Se revocó en 22 días. Un solo producto, menos residuos, mejor terminación. Mayor productividad, excelente terminación. Solo agregas agua y proyectas. Apto para ladrillos, bloques y hormigón. Así que ya sabes, si querés pasar del revoque tradicional al revoque proyectado, en la pista tenemos todo lo que necesitas. Máquinas, materiales y asesoramiento técnico en obra. Pasate por cualquiera de nuestros locales y descubrí cómo proyectar también tus resultados. La Pista Express, Pinturerías. Avenida Benavides 3573, Benavides, al lado de Nordelta. En La Pista tenés todo lo que buscas. Precio, calidad, asesoramiento, variedad, garantía y mucho más.
Estamos para ayudarte. En la pista no vendemos, asesoramos. Teléfono 11 6561 6291. Instagram, @lapistaexpress. Taller Mecánico La 202. Mecánica en general, ajuste y reparación de frenos, tren delantero, motores completos y más. Te esperamos en Avenida Hipólito Yrigoyen 2952 San Fernando. O consultanos por WhatsApp al 11 30 93 87 88. Al 11 30 93 87 88. Taller Mecánico La 202. Confía en expertos. West
Bueno, ¿cómo os va? Bienvenidos a... ¿No me escucho bien? Ahí, retorno. Bueno, mi nombre es Lisandro Tovares. Bienvenidos a... Se escucha medio cortado, no sé si son los auriculares o qué. Bueno, mi nombre es Lisandro Tovares. Bienvenidos a esto que se llama Si hay plata, ¿sí? Últimos 3 programas del año. Yo lo escucho cortado, Javi, no sé si... Son los auriculares. No los escucho bien, después cambiamos los auriculares. Pero bueno, estamos a 3 programas de terminar el año, así que muy contentos por estar acá con ustedes en esto que es la receta. La verdad que venimos con el equipo laburando un montón. Y hoy tenemos un programón, va a estar Franco Rinaldi, después Javier Negré y después va a estar Federico Storani, ex ministro del Interior de Raúl Alfonsín, así que nos ponemos un poco retro después. Pero la verdad que quiero simplemente decir un pensamiento rápido. Esta semana seguimos mejor dicho, con el escándalo de Tapia, la AFA y demás. Entonces, en realidad estoy muy contento porque yo quiero una Argentina donde nos dejen de gobernar las mismas familias corruptas. A veces no es necesario tener un cargo en el Estado para ser corrupto, ¿sí? Recordemos que el Chiqui Tapia viene de la familia Moyano, y la familia Moyano está metido en tongos con gobiernos corruptos hace mucho tiempo. Y yo celebro que todas esas cosas salgan a la luz y celebro que en Argentina cada día estemos un poco más en contra de la corrupción. Ya es momento que Argentina despierte, es momento de que la Argentina se ponga las pilas, que el argentino deje de estar anestesiado con la corrupción. Yo no quiero corrupción en ningún lugar del Estado, ni en el fútbol, ni en ninguna organización, ni en ningún sindicato. Entonces, ojalá que esto continúe. Claramente el gobierno tiene un problema personal con Tapia, pero independientemente de eso, el que nada debe, nada teme, y se ve que acá hay muchos problemas, ¿no? Hay autos de lujo y demás que no pueden explicar cómo los compraron. Uno siempre dice que Cristina no puede explicar su fortuna y esta gente tampoco, o sea, no pueden. Entonces, yo celebro vivir en una Argentina que cada día por lo menos esté menos anestesiada con la corrupción y que cada día quiera salir adelante. La corrupción a la larga mata. La corrupción es una autopista que no se hace. La corrupción y el robo es un tren que no se arregla y después choca. Una autopista que no se hace, gente que después se mata. Entonces, la corrupción a la larga mata. Entonces, tenemos que estar en contra de toda forma de corrupción, ¿sí? Pero bueno, señoras y señores, esto va a continuar. Simplemente es un pensamiento que quiero dejarles hoy, porque tenemos un programa cargadito y quiero apurarme. Pero bueno, bienvenidos a esto que se llama Si hay plata. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Whoa, stand, oh, stand by me. When all it was 929 Backstreet Big City. Bueno, ¿cómo va? Ahí me escucho bien, por suerte, gloria a Dios. Bueno, bienvenidos a esto que se llama Ciel Plata. Mi nombre es Lisandro Tovares. Nos siguen en cielplata.k y bueno, vamos a presentar rápido a este equipo acá de Notable. Señor Augusto Guazzaroni, ¿cómo va? Buenas noches a todos. Bueno, bien. Patricio Dunkler, ¿cómo va? Ya te olvidaste. Bien. Un gusto estar acá de vuelta. El señor Lucas Blanco, ¿cómo va? ¿Cómo va? No me dijiste web esta vez. Sí, porque no me gustan los nombres artísticos. Acá andamos en la lucha, pero ya cerrando el año, así que bien. Y bien, y nuestro panelista invitado de hoy, el señor Felipe Campitelli, ¿cómo va, Felipe? ¿Qué tal? Todo bien, por suerte. Bueno, me alegro que estés acá. Muchísimas gracias por la invitación. Te conozco acá en vivo, como hago con mucha gente, pero bueno, bien ahí. Así que si te trajo este... Igual yo, olvídate, ya estás reintervenido, ya sabemos tus ingresos, egresos, deuda, todo, así que... No tengo nada que ocultar. Yo. Así que bueno, y este... Están gente. Y este tema que escuchamos, homenaje a Rob Reiner, que lo mataron hoy, pobre, pero el director de Stand By Me, un peliculón, y de Misery, la mejor persona que supo adaptar los libros de Stephen King. Así que bueno, esa canción y otras películas muy buenas, así que bueno, nuestro mínimo homenaje en este lugar. ¿Sí? Lo mató su hijo, pobre, qué tragedia a él y a la mujer, pero bueno, cosas complicadas. Pero bueno, en fin, hoy tenemos a Franco Rinaldi, a Javier Negré, si Dios quiere, el director dueño de La Derecha Diario, y después viene, bueno, como dije antes, Federico Storani, así que ahí vamos a estar en comunicación con Franco. Estamos en comunicación con Franco, así que bueno. Franco, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, viejo? ¿Cómo te va? Bien. Buenas tardes, gracias por la invitación y perdón que no pudimos combinar la semana pasada. No pasa nada. Nosotros ya te entrevistamos en San Isidro, cuando estábamos en la otra radio. Claro, me acuerdo perfectamente. De día era a las 3 de la tarde, pero bueno, ahora estamos de noche acá. Pero tenés a Freddy Storani y no te privás de nada. Y bueno, sí, acá es así, acá tenemos a todos, vamos por a todos los gustos. Yo armo programas raros, ¿viste? Así como soy yo, son los programas. Pero bueno, Franco, te voy a preguntar sobre cómo estás viendo ahora la economía argentina. Bueno, me parece que tiene algunas dificultades importantes todavía por resolver. Me parece que el tema de la banda que hoy anunció el Banco Central acusa un poco recibo de esas dificultades, pero a mí, más que a pensar y analizar la economía, me interesa pensar y analizar la economía en tanto el funcionamiento de la política. Yo creo que como este es el mejor momento de la política para el gobierno nacional, para el oficialismo, me parece que los problemas económicos pueden ser domados o resueltos de una manera más o menos satisfactoria, dependiendo del uso inteligente que pueda hacer el Ejecutivo de la política. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo, y lo sostengo más que nunca, que el presidente de la Nación es mucho mejor político que economista. ¿Te parece mucho mejor? ¿Te parece mejor político? Mejor. ¿Por qué? Por supuesto. Acabas de tirar una bomba, ¿eh? No, pero ya lo dije en varios lugares y sí, al principio resuena un poco no sé qué, pero es un elogio igual que hago del presidente de la Nación. Pero es mucho mejor político que economista, lo cual probablemente no significaría tanto, porque tampoco es que es, digamos, el presidente Milei no venía de destacarse como un economista académico y de fuste y yo qué sé, pero es un gran político, o sea, presidente de la Nación, llegan contados con los dedos de la mano, de gente que se dedica toda una vida a querer llegar a la presidencia y no lo consigue nunca. Él lo consiguió en muy poco tiempo con un ascenso meteórico, como dicen los periodistas. La verdad que políticamente me parece que está su mayor destreza. Es un político que entiende
no solo que entiende de economía, porque el problema acá no es entender la economía, el tema acá, la gran virtud que tiene el presidente de la Nación, es que tiene una visión clara de la economía. Él tiene una mirada clara de la economía, que es la economía lo más libre que se pueda, que genere la mayor cantidad de riqueza que se pueda, y con cuestiones muy básicas, que en el mundo son de sentido común, pero que en la Argentina no, porque en la Argentina el estadocentrismo fue lo imperante del 83 a esta parte, es decir, más de 40 años, y en más de 40 años, de 50 años de estadocentrismo, el sentido común es la redistribución del ingreso, la redistribución de la plata, altos impuestos, mucha presión tributaria, muchas regulaciones, el Estado te cuida, el Estado actor central de la economía. Bueno, el presidente tiene una visión clara. Técnicamente yo no lo voy a juzgar económicamente, pero me parece que es bastante visible. Lo que sí es claro es que tiene el conocimiento económico destacado, suficientemente destacado como para tener una visión de la política económica general que tiene que tener Argentina, que es lo que manda en el país. O sea, Alfonsín tuvo que entregar antes el mandato, no porque políticamente había sido un desastre, porque no había hecho el juicio a la Junta, etcétera, etcétera, etcétera. Tuvo que entregar antes porque tenía hiperinflación, porque la economía le voló por el aire. Menem no pudo quedarse un tercer mandato, ni pudo entregarle la corona a otro presidente del PJ, porque en el 97 empezó a tener recesión, alta desocupación, destrucción del empleo, bueno, y se cayó y se paró la inversión. Y había déficit fiscal. Bueno, también el kirchnerismo se termina yendo por la caída del poder adquisitivo del salario. O sea, la inflación no era tan alta, visto retrospectivamente en comparación a lo que vamos a tener este año. Piensen ustedes que Cristina se fue con el 25% de inflación anual y este gobierno va a tener, y parece que es un gobierno heroico en ese sentido, y mágico, va a terminar el año arriba del 30. Y bueno, va arriba del 30 y ahí está el gobierno encaminado a reelegir. La señora de Kirchner se fue con el 25%, ¿pero por qué? Porque desde que asumió el kirchnerismo hasta el 2015 solo subió la inflación. Y no solo subió la inflación, tuvieron la idea genial de negarla, de no medir la pobreza, de mentir con los datos del INDEC. Bueno, y perdió poder adquisitivo del salario. Entonces, yo lo que creo es que el presidente, y perdón que hice una respuesta demasiado larga, no, está bien. Yo lo que creo es que el presidente tiene una mirada muy clara, muy concisa, a la cual yo además adhiero, pero eso es irrelevante, muy clara, muy concisa respecto de lo que tiene que ser el país en términos de política económica. Y me parece que con eso le alcanza y le sobra para armar políticamente. Además es una figura carismática, es un outsider, que es más o menos algo que tiene buena prensa en estos tiempos, no solo en la Argentina, sino en el resto del mundo también. Así que me parece que la política manda, siempre pensé que la política mandaba, y yo creo que la política ahora le está dando mucho margen, incluso en términos de materia económica al gobierno, que ciertamente no le está yendo, no es brillante la economía hoy, ¿viste? Hay misiadura, hay caída del poder adquisitivo del salario, no hay recuperación de los ingresos en relación a la inflación, ahora hay un pequeño de nuevo rebote de actividad económica, pero pasamos meses muy duros de la economía argentina de marzo, yo diría de marzo a octubre. Bueno, pero el gobierno va saliendo porque políticamente ha sabido manejar el tema. Augusto. Franco, vos estabas relacionado con lo que era aviones. Sí, señor. ¿Cómo ves ahora a Aerolíneas Argentinas? Bueno, yo lamento que el gobierno haya perdido en sus 2 primeros años la oportunidad de tomar una medida más drástica y draconiana, que es lo que estaba en la visión del presidente. Si ustedes ven todas las declaraciones del presidente Milei antes de serlo, decía Aerolíneas tiene que ser privada, incluso más. Después de ser presidente, recuerdo por ejemplo un reportaje con el chico Laje, con el señor Laje, creo que no sé si en A24 o en el otro canal donde estaba antes. Con Antonio Laje.
aerolínea tiene que ser privada. Entonces, yo lamento que el gobierno haya perdido el impulso para poder resolver eso y espero simplemente, y le deseo profundamente al gobierno, que no le pase lo mismo que le pasaba al gobierno de Macri en esa materia. El gobierno de Macri llegó con el presidente muy decidido a privatizar aerolíneas, a sacarse eso de encima, y el durambardismo más la incompetencia militante de Guillo Dietrich terminaron con una aerolínea conducida por la incompetente de la carrera de comunicación de la señora Isela Costantini, que venía de vender portafolio de Chevrolet, y le hicieron presidente de aerolínea, y se tapaba la cara cuando veía que los empleados salían antes de tiempo y hacían cola en el molinete. Bueno, todo que fue un gran desaguisado y fue una política culposa en donde no se usó, no se aplicó la fe liberal que tenía el presidente Macri, y se terminó arrepintiendo. Si vos hablas con Macri te dice estoy arrepentido, nos cagó Viró, esto, lo otro. No, él se cagó porque él no entendió que la gente iba a hacer cola para besarle los pies y se sacaba aerolínea de encima, no lo hizo. El presidente Milei asumió con el mismo waiver, ¿sí? Con la voluntad de la gente de decir, resolveme el problema. Bueno, el presidente parcialmente lo ha arreglado, parcialmente ha presionado para que la empresa esté un poquito más equilibrada, pero yo ahora aerolíneas, ¿cómo la veo? La veo más o menos igual que antes, solamente que ahora con mayor capacidad de endeudarse sin tener que requerir a la teta del Estado. Mientras se puede endeudar y pueda pagar la deuda y no necesite de nuevo del Estado, me parece perfecto. Pero en ese caso yo la pregunta que tengo para hacerme entonces es, ¿para qué tiene que ser el Estado? Felipe. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Yo te quería consultar... ¿Qué tal, Felipe? Todo bien, por suerte. Te quería consultar por esto que se suele estar hablando últimamente en todos los medios, esto de la reforma laboral, y cómo es la relación del gobierno que tiene estas habilidades políticas con los sindicatos y con los gremios, especialmente con la CGT, que este jueves convocó a la movilización, pero hasta ahí nomás, no hay paro general, no hay nada, y en otros tiempos esto podría haber tenido otras repercusiones, porque es una reforma laboral. ¿Cómo es esta relación con los sindicatos del gobierno? Yo creo que la marcha del jueves de la CGT, fulbito para la tribuna, es para que la muchachada no diga, no, la CGT no hace nada, y nos están garchando de parado y no pasa nada, no se mueven. No se entendió. Y fue muy académico, ¿no? Sí. Bueno, perdón, en griego, lo dije en griego. Entonces, me parece que eso es más que nada para la tribuna. Creo que por atrás la CGT está en diálogo permanente con la Secretaría de Trabajo, con Santilli, probablemente con más gente de la Casa Rosada y probablemente con el propio presidente de la Nación. Así que a mí me da la impresión de que la CGT está negociando. Hay una reforma laboral, de hecho, que ya hizo la Argentina hace muchos años, y el gobierno astutamente me parece que está tratando de hacer un ayornamiento de las condiciones de trabajo que hay hoy en el país, no para que la gente trabaje de una manera distinta a la que se trabaja hoy, con condiciones peores que las que se trabaja hoy, sino todo lo contrario, para que eso entre al sistema formal y eso le permita al gobierno recaudar y al mismo tiempo, por otro lado, le permita seguir o tratar de seguir bajando impuestos o tener un paquete de descenso de presión impositiva sobre los sectores medios y los sectores bajos de la Argentina. Pero yo creo que va a haber una negociación, creo que el gobierno va a hacer lo mismo que hizo con la ley bases y con el decreto 70, que pone muchísimo de más, que ese es el modo Trump de establecer cualquier negociación, pedir delirante, digamos, vamos a una negociación, y yo te quiero vender algo que creo que te lo vendería por 20.000, y arranco pidiéndote 40.000. Claro. ¿Entendés lo que te digo? Por ahí me lo termina pagando 25 y vos pensás que me lo sacaste 15 lucas menos de lo que yo te lo vendía, y yo te lo estoy vendiendo 5 lucas más
de lo que tenía pensado vendértelo. Franco, bueno, y para cerrar, porque se nos hizo medio complicado con el tiempo, después de que te tuviste que bajar de la candidatura y demás, te quedó calculo, un mal sabor de boca, pero ¿tenés ganas de una revancha en la política electoral? No, por ahora no. ¿No? No, por ahora no. Obviamente a mí me interesa lo público, me interesa la política, no me voy a ir, no voy a dejar de ser alguien que visite esos temas públicamente, pero no tengo ninguna vocación de cargo, ninguna vocación de cargo público. ¿A vos te presionaron para que te bajes o vos te quisiste bajar? No, me presionaron un montón, pero la presión fue evidente. La presión fue dentro del mismo espacio de Juntos por el Cambio. Claro, pero que Jorge Macri... Sumo otra pequeña No del actual jefe de gobierno, que fue el que más, si vos querés, el que más me respaldó. No, pero toda la embestida y toda la opereta fue todo lo que era el ala larretista, Martín Lustó, la Unión Cívica Radical. Franco, y en línea con eso, la coalición cínica. ¿El gobierno te ofreció en algún momento o se te presentó la oportunidad de ocupar algún cargo bajo Nada. el mandato de Javier Milei? ¿Todavía no? Nada de nada. Bueno, ahí capaz que... Pero si te ofrecen, ¿aceptás? Si te necesitan. Depende qué y cuánto me paguen. Bueno. Está bien. Depende qué, y sí, pero escúchame, vieron que hay un gran tema y ese tema va a crecer. Hay un gran tema respecto de lo que se le paga a los funcionarios, de lo que cobra el presidente. Muchachos, el presidente dicen que cobra 4 millones de pesos. Yo no sé si me están tomando el pelo o creen que la gente es idiota. Yo soy liberal. ¿Sí? Yo soy liberal. ¿Pero qué te parece de verdad. ¿Te parece que es mentira eso? O sea, es un acto público. No, yo te voy a decir lo siguiente. Yo creo en los incentivos. Y creo que el mejor de los incentivos para tener buenos funcionarios y baja corrupción es pagar bien. No se puede pagar mal. Un secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía que tiene que firmar RIGIs a empresas por 30.000 millones de dólares, que gane 2,5 millones de pesos. No tiene sentido. O sea, no gana 2.000 dólares, me están cargando. Y última pregunta no, rápida. No hay tiempo. Bueno, si no yo hay digo tiempo. que no hay tiempo, Entonces, no hay tiempo. Una dictadura. Es que es así, porque tenemos que cerrar. En otra oportunidad. Aparte dije, última pregunta. Aparte vemos al otro invitado y después al otro, entonces, pero bueno, Franco, gracias gracias por haber estado con nosotros, aunque sea un rato. Y bueno, más adelante, Dios mediante, te vamos a tener. Espero cuando quieran. Un placer enorme. Así que bueno, gracias Franco Chau, chicos, Rinaldi. muchas felicidades. Gracias. Feliz igualmente. Navidad, feliz Año Nuevo para todos. Gracias, igualmente. Franco. Muchas gracias. Así que bueno, y ahora vamos con Javier. Si yo digo que no hay tiempo, es porque tenemos que ir al otro invitado. Era Así que solo en qué área le gustaría. Pero Diría si así, el rey rápido Lisandro ahí. dice que no hay tiempo, Sí. no hay tiempo. ¿El rey de dónde? De acá soy el rey. De este metro. Claro. Afuera no. Ya vamos a hacer una revuelta. Pero acá, porque yo también, además de ser el conductor, soy el productor. Entonces yo estoy mirando el tiempo. Entonces tenemos que llamar a Javier ahora. Si Javier nos atiende, Y pasa que tengo trae que figuras cumplir. muy Y polémicas, bueno, muy importantes. La pero verdad hay que que uno se queda con ganas. someterse. Así que bueno. Ahora sí puedes hablar hasta que haya tiempo. Hasta que venga. Yo la verdad que a Franco lo escucho, me divierte mucho. Lo bueno que tiene él es que a pesar de ser liberal, es bastante crítico. Entonces bueno, estás escuchando a alguien que por lo menos no tiene ningún tapujo. Ya lo vieron hablando en francés. No tiene ningún tapujo para decir lo que piensa, inclusive para decir, digamos, de que depende la cantidad de dinero aceptaría o no. No es algo que la gente te transparente por lo general, así que valoro mucho la sinceridad que tiene Franco. Bueno, Javier Milei también dijo que, por ejemplo, dio el ejemplo del Ministerio de Economía, de que están haciéndolo por la medalla de bronce. O sea, no es un rédito económico por el que están haciendo, sino por cambiar las cosas. Lo entiendo y lo comparto, pero también entiendo la otra postura de que vos como país tenés que, para no ser un país bananero, digamos, para darle lo que se merece a los funcionarios por el cargo que ocupan, yo creo que más adelante estaría bueno, capaz no el presidente si quiere donarlo, pero digo... No puede. El presidente no puede donar su sueldo. Bueno, lástima. Puede sortearlo. Pero sí. No, lo podía como sí entiendo diputado, la otra pero no como postura presidente. de che, somos
no sé, queremos ser un país presentable, nuestros funcionarios no pueden Sí, cobrar. yo creo que es por la imagen de austeridad que Yo quieren creo que dar el para gobierno hacer todas todavía estas tiene... reformas. No, lógico, yo creo que el gobierno todavía tiene que mantener esa austeridad. Si van a achicar ministerios, sacar gente y todo eso, Tienen que que dar el se estén ejemplo. aumentando los sueldos sería Sí, molesto para la escúcheme, sociedad. Javi, operador Amado, me dicen que me están mandando mensajes que se ve muy lagueado y que está inmirable. Me mandaron como 3 mensajes a la vez si se puede hacer algo con eso, o no sé si es el internet o qué. Sí, tranqui. Pero bueno, aviso por las dudas, viste que se está viendo lagueado en vivo. Pero bueno, que cualquiera. Senadores ganan bien para Ganan vos. más que un presidente. Y los Por eso, pero ¿para vos está bien lo que gana un senador? Fue muy criticado cuando se aumentaron de 9 y después se aumentaron a 10, creo que era. Sí, pasa que el presidente no puede ganar menos que un senador. Es Está la bien, persona pero que está a cargo de pero todo. es el presidente reformista. A ver, y yo en banco este eso. caso, claro, en este caso para mí es al revés. Se valora más al que gana menos. Me parece que tiene más mérito el que lo hace por menos plata, como en este caso Milei, que va por el bronce, y no los senadores, que la verdad fue un bochorno. Yo igual entiendo la otra postura, pero creo que en este contexto y en esta situación de crisis, en un gobierno, como dijiste vos, tan reformista, tienen que dar un poco el ejemplo y valoro muchísimo eso. Para mí es demagogia, que es lo que la gente quiere escuchar, pero realmente el tipo tiene que ganar un sueldo y tiene que vivir porque bueno, es un presidente que es soltero, pero si tuviese 4 hijos, no podés vivir con 2 millones. O sea, o 3 Igual, millones. sinceramente, No el se presidente debe tener comida, transporte, todo por parte del Estado. O sea, Bueno, tanto pero no por necesita ejemplo, todo Caputo, creo que, no sé, ponele que gane 4 millones. O sea, para él debe ser un vuelto. Responsabilidad, claro. ¿Sabes cuánto gana, por ejemplo, un embajador? 20 lucas verdes. Sí, ganan una mano. Bueno, la del Arca. Claro, esa, que ganaba. antes era la FIP cuando ganaba 31 millones de pesos y fue creo que en el 2024. Y el director del Banco Nación creo que gana parecido, digo, arriba de los 20, 30 millones de pesos. No me acuerdo la cifra exacta. Y también el director de YPF. Ese estaba en 70 millones de pesos. Sí, igual el sueldo Bueno, de pero los ese CEOs privado, y eso siempre está arriba de 10 lucas. Sí, no, es que ahí sí, digamos, es mucho más, bueno, no sé si es mucho más importante, pero el tema de las coimas, la corrupción, hay que tener mucho cuidado. Y yo confío mucho en el presidente, pero sí me preocupa capaz que le congeles el sueldo a un tercera línea y que ese tercera línea... Bueno, digamos, estamos con LAC todo, pero igual estamos en comunicación telefónica con el señor Javier Negrec. ¿Cómo va, Javier? Sí. Muy buenos días, muy buenas noches aquí en Washington, pasando un frío que pela. ¿Qué tal vosotros por el verano Estamos con argentino? mucho calor y humedad, pero bien. Y bueno, mejor ahora que estamos hablando con vos, la verdad que gracias por... Te hablé hoy a la tarde y me dijiste que sí, la verdad que muchas gracias, el dueño de La Derecha Diario, ¿sí? Así que bueno, Javier, muchísimas gracias. Yo te entrevisté hace 2 años en La Derecha Fest, ahí te hice una nota en la puerta cortita, cuando recién estaba empezando con esto del periodismo, y ahora bueno, acá en el programa. Y quería aprovecharte y preguntarte sobre, por ejemplo, ayer que ganó Kast en Chile, ¿cuál es tu opinión? ¿Y cómo afecta a la región sudamericana? Bueno, yo creo que la victoria de José Antonio Kast, del candidato de derecha, del candidato pro Milei, del candidato pro Trump, es una buena noticia para la región. Está claro que hay una ola de derechas descomunal, que podemos decir que inauguraron líderes como Bukele, como Milei, como, digamos, como Peña en Paraguay, como Noboa en Ecuador, y que ahora se está reafirmando con la ola derechista en Chile, donde los chilenos bien saben lo que ha sido el comunismo. Han votado allí muchos venezolanos que han huido del régimen de la dictadura de Maduro. Ahora vemos también cómo Honduras también ha ganado candidato más de derechas. Eso quiere decir que la gente joven, la que puede votar, la gente mayor, la que ha padecido el comunismo, ¿no?, o el retroceso que ha sufrido Chile, pues está claro, por mucho que sean de izquierdas, saben valorar, ¿no?, lo que son los candidatos hoy en día de derecha, los que dan la batalla cultural, los que protegen la economía, los que quieren tender lazos más con Estados Unidos que con el Foro de Sao Paulo, que está financiado por el narcoterrorismo. Y la verdad que muy contento porque esto abre la posibilidad de que el año que viene pues veamos Colombia en manos de un candidato de derechas, Perú. O sea, es muy importante dar la batalla a esos desafíos, a esos problemas que nos está trayendo el globalismo, y que el mapa de Hispanoamérica se esté
tiñendo, como hemos hecho en la derecha diario, de azul. Y ahora queda Brasil el año que viene, muy importante, ¿no? Quitarle el gobierno a Lula da Silva, ¿no? Habrá candidatos interesantes dentro de la derecha como Bolsonaro, como Tarcísio, el gobernador de Sao Paulo, pero está claro que la izquierda radical está sufriendo una crisis sin precedentes, que la gente se ha dado cuenta. Nos faltó Uruguay, donde la culpa fue del candidato de derechas, que era un acomplejado, el Partido Nacional. Y Uruguay está buscando también un candidato que sea de derecha, un candidato libertario, que defienda la libre economía, que dé la batalla de la izquierda sin miedo y sin complejo. Y bueno, ya nos queda también España, que estamos sufriendo lo peor de la corrupción de Pedro Sánchez, y con ganas de tener candidatos que sean valientes, que estén a la altura de las circunstancias y que sean capaces de seducir. Ahora vienen elecciones en Extremadura, en Aragón y en Andalucía, y se verá el suelo que tiene el Partido Socialista, un partido con conexiones con el narcoterrorismo de Maduro, con Irán, con China, con Rusia, con lo peor de lo peor, y que tiene a un montón de gente del entorno de Sánchez en prisión, a su mujer investigada por corrupción, a su hermano investigado por corrupción, y lo peor de todo es que los españoles, pues lejos de estar saliendo a la calle como salió el pueblo búlgaro, pues siguen en casa tranquilamente a la espera de que haya unas elecciones y a la espera de poder votar, si es que no hay fraude antes, porque hay una de las claras sospechas que Sánchez, el presidente socialista, esté tratando de provocar nacionalizaciones expresas a través de los consulados de Cuba y las embajadas de Venezuela para perpetrar un fraude a través de la nacionalización de gente que no tiene sus Javier. capacidades de votar. Sí. Javier, ¿cómo estás? Soy Lucas. Bien. Un gusto que estés acá. Te quería preguntar, ¿a qué le atribuís esto de que la derecha esté empezando a ganar territorio en América Latina? Si pensás que va a pasar lo mismo en España, ¿qué le faltaría a España para dar ese paso último? Y la última pregunta, si crees que vamos a tener una Navidad con libertad en Venezuela. Yo no creo que la libertad en Venezuela la vayamos a ver comiéndonos el turrón en Navidad o disfrutando de la playa, ¿no?, en Mar del Plata, porque yo creo que Trump está calculando, tiene que hacer equilibrios. Hay muchas empresas norteamericanas que dependen del petróleo de Venezuela. Quiere ser un hombre de paz, quiere una guerra, una intervención militar rápida, sabe que eso no va a ser posible, teniendo en cuenta las relaciones que tiene Venezuela con regímenes terroristas como Irán, dictaduras como China, donde hay muchos intereses en juego, y Maduro está deseando que haya una intervención militar para plantearse como víctima, pero vamos a ver en qué queda todo. Perdón, ¿crees que va a desatar el caos en Venezuela si hacen una invasión o un ataque, digamos, relámpago? ¿Crees que va a desatar como una anarquía que lo deje a él como víctima o a los venezolanos como víctima? No creo, porque hay muchos empresarios americanos que hacen negocios con Venezuela, y los americanos son America First, priman el negocio, y Trump, estoy seguro, está intentando darle una salida más o menos honrosa a Maduro como buen hombre de negocios, aunque yo directamente intervendría militarmente, porque Venezuela solo se puede acabar, pues no desde la diplomacia, sino desde la violencia, desgraciadamente, porque Maduro solo entiende de violencia y es lo que él está buscando. Pero con comunicados de la ONU, con finales como películas de Walt Disney, no llegamos a ningún lado. El pueblo venezolano está secuestrado, mucha gente está huida. María Corina Machado tuvo que huir, ¿no?, a escondidas para poder recibir ese premio Nobel de la Paz. Y España tiene que aprender de Venezuela. Hacía preguntas de por qué hay una ola derechista en toda América Latina, porque la gente ha padecido la ruina y la crisis económica que trae el comunismo y el socialismo en su entorno. Lo ve en Cuba, lo ve en Venezuela, lo ve en Colombia, lo ve en Brasil, la inflación por las nubes, ¿no? Ve los escándalos de corrupción, ve el sectarismo, ve utilizar, ¿no?, campañas antisemitas, ¿no?, para desatar el odio contra el que piensa diferente. Y ya la gente, como pasó en Argentina, los jóvenes abrieron los ojos de sus padres, de sus abuelos, y dijeron que ya estaba bien de peronismo, de kirchnerismo, de tanto robar, ¿no? Que por mucho que uno sea de izquierda o muy peronista, pues al final la realidad de los datos es la que es, que nuestro presidente Milei está bajando la inflación, está bajando la pobreza, está recortando donde antes no se atrevían a recortar porque había muchos empresarios viviendo del negocio del Estado. Y ahora Argentina vive un momento dulce, con grandes relaciones con Estados Unidos, con bajadas de los tarifarios de aranceles, y eso quiere decir que Argentina entra en una etapa de prosperidad, de estabilidad. Incluso dentro de unas semanas tenemos en Estados Unidos la semana de la atracción, la Argentina Finance Week, donde vendrán grandes inversores de todo el mundo a invertir en Argentina. Están llegando inversiones, y ahora falta que en el Congreso, la Cámara de Diputados, Javier Milei impulse esa reforma laboral para quitarle ese monopolio que tienen los sindicatos sobre las empresas, que les permiten chantajear y tal,
y luego también esa reforma fiscal que permita bajar impuestos o que sea mucho más fácil abrir una empresa y que se simplifique el proceso, ¿no? Porque yo como empresario en Argentina, la verdad que es una auténtica locura los impuestos que tienes que pagar y desgraciadamente no pueden quitar esos impuestos de la noche a la mañana porque se caería el Estado, ¿no? Hay mucha gente viviendo del Estado y provocaría, yo creo, la parálisis del país, con lo cual Javier Milei está dando la batalla cultural, pero de forma pragmática, sin ser un kamikaze, aunque a veces la forma lo parezca, y la verdad que contento ahora desde Estados Unidos ver el fenómeno argentino, que aquí en la Casa Blanca habla de Milei, pues se deshacen elogios, y la verdad que muy orgulloso de haber sido partícipe o de seguir participando en el cambio con la derecha diario. ¿Estás ahora en la Casa Blanca en este momento? Sí, aquí estoy, mira, la enseño. Mirá, qué lujo. Mirá. Qué nivel. ¿Desde dónde estamos entrevistando? Mirá, de la Casa Blanca. Mirá, primer nivel. La verdad, qué lujazo. Hoy le hemos hecho preguntas a Trump, porque aquí hay un problema con los medios hispanos, que son muy demócratas, son muy globalistas, y los demócratas están tomando esos medios hispanos para contar mentiras a la población civil sobre las operaciones de anti-inmigración, las que está haciendo Milei, las que está haciendo Trump aquí. Pues aquí se quiere imponer la ley y orden, y había mucha gente sin papeles, algunos con antecedentes criminales, que se les expulsa, y los medios demócratas tratan de decir que Trump odia a los hispanos cuando no es cierto. Yo estoy acreditado en la Casa Blanca, acreditado en el despacho Oval, eso quiere decir que tiene un especial cuidado por el público hispano, pero que no se anda con tontería, que los primeros son los americanos y que aquí el que quiera trabajar, que pague impuestos y que venga con papeles. Javier, justo que estamos hablando de la inmigración de Venezuela y de la victoria de Kast en Chile, ¿vos creés que Kast va a poder implementar la deportación que dice, porque fue una de sus propuestas mayores por el tema de la cantidad de venezolanos que hay en Chile? ¿Vos decís que va a poder echarlos a todos o va a poder hacer una reforma con ese tema? Yo creo que sí. Yo creo que Kast aprendió en su primera etapa como presidente, le faltó menos complejo en su primera etapa como presidente, y yo creo que ahora sabe que tiene que hacer lo que hizo Trump. En la primera etapa Trump se andaba con cuidado con todo, era mucho menos arriesgado que lo que hace ahora, y ahora prácticamente aplica su programa sin importarle lo que piensen los medios tradicionales, ¿no? Y Kast yo creo que es una persona a la que bien conozco, una persona familiar, una persona de ideas, de valores, muy de derecha, aunque a veces en la campaña de Chile para traer ese voto de izquierda moderada pues ha tenido que aparentar, ¿no?, ser más moderado de lo que es. Pero yo creo que Chile va a entrar en un buen momento, además tiene un aliado, ¿no?, en ese partido libertario que hizo una grandísima campaña como Kaiser, ¿no?, como Johannes Kaiser. Y yo creo que vienen momentos bonitos para América Latina, para los medios como La Derecha Diario, como HN Plus, que damos la batalla de los medios tradicionales, que han comido de fondos USAID, que han comido de fondos demócratas, que han recibido miles y millones de dólares como Argentina para contarnos mentiras sobre Trump, para contarnos mentiras sobre Estados Unidos, para provocar que haya sectarismo ideológico, colectivos radicalizados que buscan enfrentar al hombre con el hombre, a la mujer con la mujer, a los argentinos entre sí, a los americanos entre sí, esas organizaciones terroristas de la izquierda, ¿no?, que provocaron también que se cultivase un odio para que un joven matase un tranquilo día al mejor de todos, que era Charlie Kirk. Y la verdad que muy contento con todo lo que estamos viviendo aquí. Y nada, y ahora os tengo que dejar porque tenemos que seguir la actividad aquí en la Casa Blanca. Bueno. Y enhorabuena por vuestro trabajo y seguir ahí dando la batalla cultural de Argentina. Mándale un saludo a Trump de nuestra parte. La mayoría jóvenes, como dijiste. Somos todos jóvenes y acá estamos pues, haciendo periodismo y te agradecemos por... Muy importante, que abráis los ojos a vuestros colegas. Bueno, un abrazo fuerte. Javier Negre, director de La Derecha Diario, muchas gracias. Bueno, más adelante lo vamos a tener y van a poder preguntarle. No pensé que se podía quedar tampoco. O sea, nosotros lo entrevistamos después de que él haya entrevistado a Donald Trump. Sí, viste lo que es la vida. O sea, si lo entrelazás. Viste lo que es un tipo que rema, como yo. Los grados que hay, que decían que hay 6 personas de... Un grado de 6 grados de separación, sí. Che, y el próximo programa nos traes a Donald Trump ahí para mira, me parece que el próximo programa no quiero contar porque yo no cuento, pero me parece que viene Axel Kaiser. Bueno, igual te digo que no tan lejos, Pero papi sabe. Con Donald Trump hubiese estado difícil porque yo en inglés la verdad ando medio flojo. No, en inglés no, pero papi sabe. ¿Y a Maduro cuándo lo traes? Ahora que está cantando. Y dentro de poco, mira, va a terminar siendo panelista en nuestro lugar, va a pelearse ahí con Augusto, del más grande de los dos, pero... Es que nosotros aquí en Venezuela queremos pits. No se habla en veneco si no te sale bien. Pero bueno, muchachos, ya lo vamos a volver a entrevistar, así que tranqui.
Pero Sí, bueno, sí. que me sorprendió ahí que esté En la Casa Blanca, Casa increíble, Blanca. sí, sí, sí. Estaba ahí al lado del. Es que del creo que hace estrado. 1 hora, 2 horas se entrevistó a Y Donald lo Trump. más gracioso es que yo, bueno, esto lo digo siempre, pero lo tengo que hacer énfasis. A veces le hablas a concejales culo roto de acá y no te pueden porque la secretaria, y hablas con este tipo que está ahí en la Casa Blanca, que es el dueño de la derecha diario. Ya no es más concejales acá porque... Bueno, acá no hay concejales, pero digo, a lo que voy es, hablas con el más raso de acá, de Berazategui, y capaz que no te dice que no, y hablas con esta gente y te dice que sí, y encima le hablé hoy a la tarde, ¿entendés? Hoy el programa me costó cerrarlo y mirá, qué lujo de programa. Pero bueno, está bueno hablar con esta clase de gente. Sí, sí, sí. A mí me llamó la atención igual esto de que el presidente electo propone echar a los venezolanos. Ahora, hay muchos venezolanos que escaparon de Maduro, escaparon de Venezuela y llegaron a Chile. Y si están en Chile y los echa, ¿qué pensará la comunidad venezolana? ¿Cómo va a jugar Sí. ese apoyo? Si están todos legales, no creo que Porque los echen. él habló de que muchos venezolanos lo votaron. Claro, exactamente. Lo que yo creo es que los políticos son síntomas de la sociedad. Entonces se ve que eso es una demanda que tiene la sociedad y que Kass la supo aprovechar y la usó electoralmente. Pero digo, los chilenos son complicados, eso es verdad, pero bueno, hay que ver qué grado Ahora, de delitos o qué cosas han sí, también pasado te digo, que te lleven a que la sociedad pida una no deportación de creo un grupo que específico. no creo que los eche a todos. Yo creo que No, va- él dijo va a que ser los más que duro. tienen papeles se pueden quedar y los que Claro. va a echar a los que no tienen. Mira, es cuando estás en elecciones Todos tenés que es hacer muy populismo de derecha y decir sí, vamos a deportar a todos. Mira Trump con el muro. No sé si populismo igual. O sea, la gente... Es populismo de derecha, decir lo que la gente quiere le va a escuchar. pagar los mexicanos. Claro, es populismo de izquierda o Nunca derecha. lo hice. Menem era un populista de derecha, es decir lo que ellos quieren escuchar Escuchar. para que te voten. El populismo es cuando no lo podés cumplir para mí. Yo ahí no comparto, yo creo que... Y Trump cumplió las deportaciones masivas y el muro. Y No está- tomes populismo, o sea, se ha arraigado mucho el populismo con la izquierda, pero populismo puede ser de izquierda y de derecha. ¿Qué es el populismo? Una Decir lo que forma la de gobernar, gente claro. quiere oír. Algo popular. Claro, Sí, es pero- apelar al no, popular. No, populismo no es popular. Es apelar a lo que la gente quiere escuchar para que te elija. Después no lo haces. Bueno, lo que Trump deportó fueron a los convictos. Claro, Está muy un duro igual ejemplo. con las políticas. Bueno, hasta donde yo sé, parece estar... Todo el tiempo te aparecen estas publicidades de si estás en Estados Unidos y te agarramos, vas a pagar. Sí, pero sigue siendo política. Desde ya, igual, siempre en la campaña, a ver, todo es un proceso, las cosas se pueden llegar a inflar, pero yo creo que populismo es cuando no tenés ni la intención ni la capacidad de cumplir con algo. Es tu concepción, Sí, no, pero, es mi la opinión. palabra, pero el populismo puede ser de derecha a izquierda Sí, y lo pueden obvio, aplicar no, obvio, todo. obvio. Entiendo, porque está muy arraigado acá hacer cuca, pará, el populismo. no confundamos populismo con decir cosas que no se van a hacer. Fútbol para todos fue populismo. Y se hizo. Y se hizo. Claro. Es hablarle a la masa con lo que quiere escuchar. Puede ser de izquierda o de derecha lo que vos le estás hablando. Pero es eso el populismo. Lo ha usado Trump, lo ha usado Menem, lo ha usado Cristina, lo ha usado Néstor, lo ha usado Massa, lo puede haber usado Milei también, hablando Sí, de... Milei lo usó en la campaña seguramente. O sea, son líderes carismáticos que usan el populismo. No sé, Después, no, después está el populismo que empobrece y el populismo que es simplemente políticas así, migratorias, lo que la gente quiere escuchar. Después tiene distintas consecuencias. Está pero al fin y difícil al poner cabo- la línea, entiendo lo que decís, para mí está muy difícil marcar la línea. Bueno, de lo las que políticas migratorias, igual el electorado argentino o la población argentina es muy abierta con respecto a los extranjeros. De hecho, nuestra constitución, nuestro preámbulo los invita a todo el mundo. Y digamos que es a la gente de bien. A los que son los malvivientes, eso no tenemos ningún igual problema también en digamos rajarlos. que en el espíritu de la Constitución, por lo menos lo que Alberdi había formulado era pensando en la inmigración europea. Yo creo que Argentina hoy también enfrenta un problema no tan grave como otros países, pero hay ya ciertos sectores de la Sí, sociedad pero que están enojados. la y la rezagados. inmigración europea que vino en la época esa fue todo lo peor de Europa. Entre comillas, lo peor. Bueno, si eso era lo peor, eso era me lo imaginan pe- lo mejor. Eso era lo peor de Europa. Pero- Él quería una inmigración inglesa, escocesa, y te vinieron tanos, polacos, todos muertos de hambre. O sea, ni siquiera era para algo de Europa, así que porque ahora... Eso se fueron a Estados Unidos. muerto de hambre. Sí, era muerto de hambre los tanos que vinieron en esa época, y Bueno, los sí, no, españoles que lógico. vinieron en esa época. Pero, no por tenían ejemplo, nada y fíjate- tenían que... De a uno. Y tenían que quedarse en el hotel de inmigrantes. O sea, tenés que entender todo en su contexto. Hoy decís un tano, pero en ese momento... Mi abuelo cuando vino no tenía un mango. Por el lado de padre. Por el lado de madre fue uno que fue echado del ejército también, pues no hizo nada, pero bueno. Pero también los que vinieron acá
eran todos, era Igual la quiero hacer una inmigración como salvedad. los que se van Claro. a España. Se van, El nivel cultural y social de Europa, más allá de que atravesaba crisis y guerras, tenían ya muchos más años de cultura. En ese momento Italia estaba Además, apenas unificada. No, pero además sí, Argentina en esa época era de los países con mayor PIB per cápita, junto a Estados Unidos. De hecho, si vos ves la definición de la RAE, creo de 1914, dice Argentina y te pone que es el país que le disputa el liderazgo a Estados Unidos. En ese momento era un país muy rico, que cuando vos sos un país muy rico recibís inmigración. Siempre los países reciben generalmente inmigración de países menos ricos. Y en ese momento estábamos con un mejor estándar de vida o condiciones que muchos países de Europa. Yo estuve historia sobre esto, Randy. Eran países muy pobres. Italia siempre fue muy pobre. Vinieron acá muchos engañados. Después no encontraron lo que les habían prometido. Mandaron de acá a Europa un montón de embajadores que iban convenciendo a la gente para que venga, porque necesitaban población, pero no vino lo mejor de Europa. Ellos querían... la migratoria, vienen todos algunos ingleses, así, esos países anglos, y después se volvieron a Europa, porque dijeron, acá nos cagaron con lo que nos habían prometido. No, además en su momento era o te ibas a Estados Unidos o te ibas a Argentina. Claro, es lo que digo. Pero eso justamente porque Argentina estaba en un muy buen pasar o tenía muy buenas condiciones para generar prosperidad económica. Igual fíjate, por ejemplo, en su época los ingleses mandaban a los prisioneros a Australia, por ejemplo. Claro, y no era una buena población que digamos, o sea, te están mandando chorros a tu país y aún así, mirá lo que es Australia hoy en día. Son otros contextos. También Bangladesh era colonia de... Pero volviendo al tema... Era colonia de Inglaterra y también así. Mirá la India también. Es tan relativo. Lo que pasa es que los países que son islas es distinto que los países que son continentes. Sí. Hoy estoy medio Pinochet, ¿viste? Hablando de Chile. Así que no, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a una publicidad del canal. ¿Y dónde nos siguen, Pato? Síganos en Si Hay Plata OK en Twitter y en siayplata.ok en Instagram. Ok, bien, acá está mañana. Viva el Ejército de Estados Unidos, viva la TAN. Un saludo a Tomás, un saludo a Mateo, a todos los que no están. Ahora en el segundo bloque viene Freddy Storani y enseguida volvemos con esto que se llama Si Hay Plata. En un año donde lo más importante es elegir, vos elegiste la RZ. Tecnología, industria e innovación convergen en una nueva dimensión. Dimensión 5.0. Dimensión 5.0. Todos los jueves a las 16 horas con la conducción de Gustavo Rodríguez por la RZ. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite la RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 9 de la noche. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Las verdaderas empanadas norteñas están en un solo lugar. La Collita. La Collita. De carne cortada a cuchillo, de pollo, jamón y queso, choclo y verdura. Las mejores y al mejor precio. Porque en La Collita seguimos con las promos anti-inflación. Hacé tu pedido al 53 50 23 52 o por WhatsApp al 11 38 02 11 43. Y según tu zona, podés aprovechar el delivery sin cargo. ¿Querés más info? Busca La Collita en todas las redes sociales. Si querés ser parte del grupo digital de radios más importante de la Argentina, si tenés ganas de pertenecer a una de nuestras 3 radios o a nuestro portal digital, te contamos que podés sumarte a Grupo Sónica, el grupo digital más premiado de la Argentina. Envíanos tu propuesta por WhatsApp al 11 22 62 77 28 y contanos qué te gustaría hacer. No te quedes con las ganas de ser un integrante más de Grupo Sónica. Te esperamos. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Yerba la buena, buenas historias
Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate La Buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @La Buena Yerba Mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Reviví las mejores entrevistas y forma parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Tecnología, industria e innovación convergen en una nueva dimensión. Dimensión 5.0. Dimensión 5.0. Todos los jueves a las 16 horas, con la conducción de Gustavo Rodríguez, por la RZ. Los recuerdos son imágenes. La recopilación de destellos de luz da como resultado la imagen. Una imagen que hace que un momento de tu vida quede retratado para siempre. Garúa Fotografía. Todos los momentos importantes de tu vida necesitan una buena foto. Garúa Fotografía. Búscanos en Instagram o contactate al 11 230 310 04. Garúa Fotografía. Viaja en el tiempo con 180 grados DJ. ¿Extrañas esas fiestas donde el pop, el rock y los sintetizadores lo eran todo? Entonces necesitas a 180 grados DJ, el especialista en revivir la verdadera esencia ochentosa. Prepárate para bailar como en 1985. 180 grados DJ, los verdaderos expertos en lo retro. Para más información, comunícate al 11 50 59 57 71. En cada obra hay decisiones que marcan la diferencia, tradicional o proyectado, tiempo perdido o tiempo ganado. Con el sistema de revoque proyectado podés revocar una casa completa en la mitad del tiempo. ¿Sabías que en La Pista tenemos todo lo que necesitas para poder proyectar en tu obra, máquinas y materiales industrializados para que puedas agilizar tu obra, no solamente en tiempo, sino en dinero? Hola, soy Juanpi de La Pista. Acompáñame a ver esta obra y lo que estamos haciendo en el barrio Santa Ana, en Villanueva. Weber Promex reemplaza el revoque grueso y fino en una sola aplicación. Se revocó en 22 días, un solo producto, menos residuos, mejor terminación. Mayor productividad, excelente terminación. Solo agregas agua y proyectas. Apto para ladrillos, bloques y hormigón. Así que ya sabes, si querés pasar del revoque tradicional al revoque proyectado, en La Pista tenemos todo lo que necesitas. Máquinas, materiales y asesoramiento técnico en obra. Pasate por cualquiera de nuestros locales y descubrí cómo proyectar también tus resultados. La Pista Express. Pinturerías. Avenida Benavides 3573, Benavides, al lado de Nordelta. En La Pista tenés todo lo que buscas. Precio, calidad, asesoramiento, variedad, garantía y mucho más. Estamos para ayudarte. En La Pista no vendemos, asesoramos. Teléfono 11 6561 6291. Instagram, @LaPistaExpress. Taller Mecánico La 202. Mecánica en general, ajuste y reparación de frenos, tren delantero, motores completos y más. Te esperamos en Avenida Hipólito Yrigoyen 2952, San Fernando. O consultanos por WhatsApp al 11 30 93 87 88. Al 11 30 93 87 88. Taller Mecánico La 202. Confía en expertos. One of those nights when you feel
Bueno, ¿cómo va? Volvimos. Recién tuvimos a Franco Rinaldi y a Javier Negré, que nos habló de la oficina de conferencias de Donald Trump, el dueño de La Derecha Diaria. Así que bueno, muy contento de mi trabajo y de que remarla sirve. Y para coronar la noche de hoy está con nosotros el señor Federico Storani. ¿Cómo va, Federico? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto para mí estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Bueno, este es un programa que entrevistamos a gente de todos los partidos, ¿sí? Así que hoy, bueno, toca un rato de radicalismo. Y bueno, Federico, vos fuiste ministro del Interior de Raúl Alfonsín, ¿verdad? No, yo fui ministro del Interior del gobierno de la Alianza. De la Rúa, perdón, sí, me confundí. Durante la época de Alfonsín fui diputado nacional y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Perfecto, sí, se me hizo te juro que siempre no hay problema. Pero sé que fuiste ministro del Interior. Y en ese rol, ¿no? Más en un gobierno tan complejo como el de la Rúa, ¿cómo fue tu paso por el ser ministro de la Nación? Y como estar en una silla eléctrica. No, sí es cierto, porque a pesar que no era lo actual, que desde mi punto de vista es lo peor de lo peor, había una alta conflictividad en una cantidad de temas y también obviamente sociales. Y por otro lado, las organizaciones sociales con un nivel de organización mayor, valga la redundancia, por ejemplo los sindicatos tenían otro poder y tenían otra capacidad de movilización. Por lo tanto, allí había permanentemente una puja en el buen sentido de la palabra, porque yo creo que es absolutamente imprescindible que existan sindicatos fuertes. Esa es una enseñanza de Alfonsín, planteaba toda la vida, además fue parte de su discurso histórico, que tenía que haber sindicatos fuertes para defender los intereses de los trabajadores. Lo que nosotros pretendíamos es que los sindicatos tuvieran una organización interna democrática, para que no ocurriera lo que acontece ahora, que muchos se atornillan y que no dan lugar a una renovación. Y de allí surgió el famoso proyecto, entre otros, de la Ley Mucci, que no era una ley de reforma laboral como algunos quieren asimilar ahora, sino que era una ley de reordenamiento sindical fundamentalmente vinculada a la posibilidad de la representación de las minorías en los sindicatos conforme al pluralismo político que observaba la sociedad. ¿Están todos los mismos sindicalistas que en la época de la Rúa? Bueno, en muchos casos sí, en muchos casos sí. 25 años. Claro. A ver, yo creo que, para empezar un poquito antes, el proceso de transición que le tocó encabezar a Raúl Alfonsín debe haber sido de los más extremadamente complejos. Eso se aceleró una vez que se produjo la muy lamentable derrota militar en Malvinas, pero previsible. Y tal vez la popularidad que ganó en su momento Alfonsín fue porque la anticipó. Él dijo que era un grave error estratégico, no porque la soberanía de las islas no fuera nuestra, sino porque era casi imposible ganarle a una potencia de la OTAN con el apoyo de la primera potencia del mundo en ese momento, como era Estados Unidos de Norteamérica, que una vez que se terminaron las negociaciones con el secretario de Estado Alexandre Hay, le dio toda la información de satélite, por ejemplo, que terminó con el tema del Belgrano, que fue nuestra mayor pérdida durante el conflicto. El buque. Que fue torpedeado, dicho sea de paso, fuera de la zona de exclusión, unilateralmente planteado por el Reino Unido, por un submarino con energía nuclear, es decir, que era como cazar un ratón, un gato encerrado, y además fuera del alcance de la posibilidad de defensa. Por lo tanto, fue un crimen de guerra. No es que lo digo acá, lo dije cuando fui diputado, que fue un crimen de guerra el hundimiento del Belgrano. Pero al margen de este tema, que es tan importante, eso fue un proceso de transición que hubo muchos condicionamientos. No es cierto que no hubiera condicionamientos. Los militares quisieron poner condicionamientos, 19 puntos, entre los cuales el primero era la famosa mal llamada Ley de Pacificación Nacional, que era una autoamnistía. Y ahí también Alfonsín tiene un planteo claramente diferenciado de su adversario, con el quien competía, con Luder, porque Alfonsín dijo que si llegaba al gobierno iba a anular la ley de autoamnistía, mandar al Congreso para anularla, cosa que cumplió, pero el proceso
de transición del autoritarismo a la democracia era como caminar en un campo minado. En cualquier momento explotaba una mina que te retrotraía a la situación anterior, porque los militares habían sido derrotados militarmente en Malvinas, pero no en el territorio nuestro. Y ellos lo que querían fundamentalmente era la impunidad por la cantidad de crímenes de lesa humanidad cometidos. Alfonsín, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó el procesamiento por decreto de las juntas militares y eso dio lugar al famoso juicio que después se consagra también en la película en 1985. También por decreto crea la CONADEP, Comisión Nacional sobre Personas Desaparecidas, y crea la instancia civil, porque inicialmente le dio la oportunidad a los militares a que se juzgaran a sí mismos. Cuando no lo hacen, pasa a la instancia civil y ese es un juicio ejemplar universalmente, porque lo hace con los jueces de la Constitución, es decir, no fueron tribunales especiales, fueron los jueces de la Constitución. A veces cuando se lo compara con los juicios de Nuremberg, por supuesto que el volumen de los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial es mucho mayor, pero esos fueron tribunales especiales, es decir, las potencias ganadoras establecieron tribunales especiales para el juzgamiento de los criminales de guerra. En este caso fueron los jueces de la Constitución que dentro del marco del Estado de Derecho, con el debido proceso, juzgaron y condenaron. Por eso es que es tan ejemplar el juicio de las juntas militares. Ni siquiera en Sudáfrica, cuando se dieron los juicios por el apartheid, se llegó a condenas, porque el apartheid fueron juicios por la verdad. Se supo la verdad, pero no establecieron condenas. Aquí se supo la verdad y se establecieron condenas. Yo te quería consultar, en base a lo que sucedió también después, las leyes de amnistía, de, bueno, obediencia de vida y punto final, si vos hoy en día pudieras volver a ese momento, ¿votarías a favor o en contra? No hubo ley de amnistía durante Alfonsín. Lo que hubo fueron dos leyes. Una de punto final, que establecía un plazo que significaba que quienes no habían presentado la imputación, la acusación en un plazo tenían para hacerlo, porque no podías tener el abierto porque eso generaba una inestabilidad permanente. Y la segunda ley fue la llamada de obediencia de vida, que establecía un corte en los grados de responsabilidad. Es buena la pregunta y te la agradezco porque generalmente se confunde y se hablan y se mete todo llamadas leyes del perdón. Sí, la verdad que el único perdón es el indulto. Sí, yo no decía lo de Menem, decía justamente claro, lo de que etimológicamente el indulto es un perdón. ¿No crees igual que sirvió para pacificar en cierta forma a la nación en ese momento, en ese contexto? Bueno, claro que sí. Por de pronto cuando hubo el levantamiento de Semana Santa, yo lo viví como un protagonista muy, pero muy en primera persona. Nosotros integrábamos la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, movilizamos todos esos días, tuvimos varios días sin dormir, incluso movilizamos a las mismas puertas del Campo de Mayo, pero también hubo un hecho muy virtuoso desde el punto de vista político, que el peronismo había comenzado un proceso de renovación y acompañó esa movilización en defensa de la democracia. Con Cafiero, ¿no? Gobernador de Buenos Aires. De hecho, Cafiero se exhibió con el propio Alfonsín en el balcón de la Plaza de Mayo. Muchos dicen que es lo que le cuesta después perder la interna con Menem. Yo no lo creo. ¿No? No, no lo creo. Yo creo que Menem era un caudillo muy carismático, que llegaba a muchos otros sectores donde tal vez Cafiero no llegaba. Lo que pasa es que el plus de Cafiero en todo caso es que venía de ser gobernador en la provincia de Buenos Aires, que es la mayor provincia de la Argentina. Pero como sea, fue muy importante que la unidad del pueblo argentino le pusiera un freno a un intento que era claramente golpista, aunque después lo quieran disfrazar de cualquier otra cosa. ¿Y cómo fue ser radical en los 90? Donde Menem ganaba todas las elecciones, ganaba, le iba bien. Bueno, me lo preguntas a mí, que yo la verdad que era un talibán de oposición, porque yo fui autor de una frase, y perdón ser autorreferencial, pero yo señalaba que estaba en contra aunque tuviera éxito. Lo mismo que digo ahora. ¿Y por qué? Porque si nosotros... Perdón, ¿lo dice ahora con respecto a Menem o con respecto a Milei? Con respecto a Milei. Estoy en contra aunque tenga éxito. Si entendiéramos el éxito como si fuera un círculo perfecto, que cierra desde el punto de vista macroeconómico, nada más, igual estoy en contra, porque el proyecto, el país que queda al final de ese camino, excluye más de 20 millones de personas. Es
Es un proyecto de economía primaria que manda a la quiebra, como está ocurriendo, a miles y miles de pequeñas y medianas empresas, que ajusta no sobre ninguna casta, como han prometido, sino sobre los sectores de ingresos fijos, muy particularmente sobre los jubilados, que ajusta sobre la obra pública, que está paralizada completamente, que ajusta sobre la educación pública, que también tiene una fuerte restricción, que ajusta sobre la salud, que ajusta sobre la ciencia y la técnica, y que descuida totalmente el medio ambiente. Por lo tanto, estoy en las antípodas desde el punto de vista ideológico de este modelo. Por lo tanto, yo no le deseo el éxito a este modelo que se consolide, porque ese es un modelo que va a ser muchísimo más injusto, mucho más desigual. De hecho, la desigualdad se ha incrementado. La ley Bases, por ejemplo, suprime en la práctica el impuesto a los bienes personales, casi lo hace insignificante. Los más ricos dentro de los más ricos hoy son más ricos, y la pirámide en la base se ensancha en cuanto a la desigualdad de las diferencias que existen entre los ingresos de los que están más abajo y los que están más arriba. ¿Y en los 90 cómo fue eso? Bueno, ahora derivó en algo de Milei, pero en la época menemista y después bueno, vamos que lo que pasa es que es imposible no hacer la analogía. ¿Usted ve que son paralelas Son estas muy épocas? parecidos. Incluso es muy parecido cuando a mí me dicen, a ver, Milei propuso el cambio, ¿no? Y el cambio es un concepto neutro, puede ser bueno, puede ser malo. Para mí este cambio es malísimo. Pero generalmente el cambio también se lo asocia con lo nuevo. Esto de nuevo no tiene nada. Si uno mira las experiencias del 90, cuando empieza la denominada revolución conservadora, encabezada por Ronald Reagan en Estados Unidos y por Margaret Thatcher en el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, viene el decálogo de lo que se llama el consenso de Washington. Uno le cambia una coma, le pone un punto y es el discurso de Martínez de Oz en el 76. Pero luego es también el discurso de Menem Cavallo. Lo que le agrega Menem Cavallo es una legitimidad de origen fuerte, porque Menem llegó con salariazo, revolución productiva, cultura del trabajo, e hizo exactamente lo contrario. Ese era el trípode del planteo de Menem. Pero en realidad la convertibilidad fue un corset que para las políticas de crecimiento, y fue un remedio inicialmente para la posibilidad del control de la inflación, y luego fue un corset a políticas de crecimiento que estalló con la crisis del 2001 de manera muy grave. Ahora vamos con el 2001. Eso mismo te iba a preguntar. Hablamos mucho también del menemismo de los 90, pero también hay que ver cómo se conforma la oposición a ese modelo con la alianza. ¿Y qué puede pasar después de Javier Milei? ¿Cómo se debería posicionar la Unión Cívica Radical, más ahora que tiene un nuevo presidente? Bueno, para mí se tiene que posicionar claramente en la oposición, sin ninguna vuelta. Y eso no significa ser destituyente ni nada por el estilo. Uno puede respetar la legitimidad de origen que tiene el gobierno, porque la tiene, pero yo creo que este es un gobierno que tiende a ser un gobierno cada vez menos democrático. De hecho, esto es un fenómeno mundial. Acaba de ganar en Chile un facho, digámoslo con todas las letras. ¿Pero por qué sería fascista para usted? Por una multiplicidad de factores, entre ellos porque no respeta el Estado de Derecho, porque el diseño de un producto, de un diseño de economía primaria, necesariamente lleva a un diseño del punto de vista institucional que restringe el derecho, no los amplía. Y cuando es necesario, los restringe aplicando también represión. De hecho, el estatuto de seguridad... No entiendo por qué está restringiendo con relación a la economía primaria. Primero porque la economía primaria, aunque funcionara al 100%, no puede dar trabajo a todo el mundo, porque es economía primaria. En eso estamos de acuerdo. Segundo lugar, porque todos los días vemos que quiebran pequeñas y medianas empresas, eso es un dato empírico de la realidad que no hace falta demostrar. Y cada vez la informalidad del trabajador, que ahora se está por discutir las nuevas leyes y demás, es mayor. Hoy están en 9 millones de trabajadores formales, y dentro de esos formales 6 millones pertenecen a la actividad privada, y los otros 3 pertenecen al Estado. Y 9 millones de informales, es decir, la misma cantidad, 50 y 50. Por lo tanto, esa situación que cada vez precariza más el trabajo y demás, cualquier forma de cuestionamiento al poder más concentrado de las corporaciones trae consigo
una dosis de violencia y de represión. Bueno, pasa con la educación, pasa con los jubilados. Entonces, el Estado comienza a ser un Estado autocrático. Cuidado que esta denominación no es propia, ¿eh? En general, en toda la literatura actual se habla de gobiernos de autocracias elegidas. Bukele, por ejemplo. Sí, es elegido, pero es un facho. ¿Quién va a negar que no es un facho? Pero ¿no te hace ruido que haya mejorado la calidad de vida de las personas de El Salvador? Pueden caminar por la calle sin miedo. Sin que los maras los maten o coopten a los hijos. Bueno, sí, yo creo que se podría haber llegado a esos resultados por otros caminos, porque si no es... A ver, ustedes me preguntan por qué yo soy partidario de la democracia y del Estado de Derecho, por estas razones, porque yo creo que tiene que haber derechos, debido proceso, juzgamiento, etcétera, y no simplemente lo que hace Bukele. Bukele está en este momento importando incluso inmigrantes que están sin ningún tipo de proceso, y él cobra un canon por tenerlos en las cárceles de El Salvador. Eso es una cosa... Pero, horrible. por ejemplo, en El Salvador, bueno, se implementó la mano dura, pero, por ejemplo, en México, la Sheinbaum, que es la presidenta, dice que a los narcos no se les van a hacer guerra porque dentro de todo mantienen economías, que van a tratar de mejorar la seguridad, pero con una mano así laxa no van a llegar a nada. Más que nada en México, que es uno de los países más violentos del mundo. La verdad que yo creo que Sheinbaum es un ejemplo en este momento para América Latina. Todos los índices desde el punto de vista de desarrollo social han crecido exponencialmente. El nivel de ingreso y el nivel de organización social, en particular de las mujeres. Lo de Sheinbaum es extraordinario. Y cuidado que, como dicen los mexicanos, tan lejos de Dios, tan cerca del diablo, porque están en la frontera con Estados Unidos, ¿no? Entonces, tienen esa situación y, sin embargo, aún en esa situación, teniendo el flagelo del narcotráfico, que no es de ella, porque empezó mucho antes, la militarización para combatir el narcotráfico. Desde mi punto de vista, no hay peor error que plantear la militarización para combatir el narcotráfico. Lo que pasa es que es mucho más sencillo, y esto ha sido una batalla que tanto se habla cultural, que en cierto modo los sectores más conservadores y de derecha han venido ganando, simplifica mucho más el mensaje, porque vos lo acabas de decir. Si yo te digo mano dura, vos enseguida te representás en la cabeza que es. Tal vez es un policía que tira por la espalda también, ¿no? Puede ser. Mientras que si yo tengo que decirte prevención, educación, contención social, pero etcétera, esas son políticas a largo plazo, pero tampoco hay que permitir que los delincuentes maten a las personas hoy, mañana. El caso de Rosario, al mismo tiempo que implementó la mano dura, al mismo tiempo que inauguró muchos colegios, se está dando... Bueno, pero digo, podemos ir al caso de Rosario con el operativo Bandera, que bajó fuertemente los homicidios, la presencia narco, subió la incautación de cocaína. Es que yo no estoy en contra de... Hay distintos niveles. Vos tenés un nivel de prevención, que también es una política pública, del desarrollo social, de la necesidad de desarrollar desde centros de fomento, clubes de barrio, de tener una infraestructura de iluminación, de todo lo que es necesario para dejar el delito, de cortar las redes, digamos, que puede tener el narcotráfico, que son fundamentalmente no simplemente la de eslabón final que tiene un kiosco, sino los de financiamiento, lo que es lo más grande. Y yo no estoy en contra de la represión de lo que significa un delito que en este momento tiene un carácter a su vez internacional, es multinacional, es transnacional, como es el narcotráfico. Al contrario, la cuestión es cómo se lo combate más eficazmente, más eficientemente. Y yo no estoy para nada en favor de la militarización de la lucha contra el narcotráfico. Claro, pero siguiendo en la misma línea, si hablamos de efectividad o eficiencia, digo, Bukele, el operativo Bandera, fueron casos de éxito. Y Bukele fue muy mano dura y El Salvador pasó de ser el país más inseguro. En muy corto tiempo. En muy corto tiempo, el país más inseguro de Latinoamérica al más seguro. Yo creo que eso fue a costo de la violación casi absoluta de una cantidad de elementales de derechos humanos, como te dije, importando incluso ahora para cubrir esas megacárceles que tiene, hasta inmigrantes que ni siquiera tienen un proceso. Entonces, por lo tanto, también hay que considerar cuál es el costo que vos hacés para tener ese tipo de orientación desde el punto de vista político. Por algo se lo llama a Bukele como una
autocracia electiva. Nadie dice que sea un gobierno democrático. Yo soy profundamente democrático, esa es la gran diferencia. Pero entonces para usted no es un gobierno democrático, ahí te dejo, pero Claramente no, yo creo que es una autocracia electiva. Otros le llaman gobiernos iliberales. Perdón, lo de no me cierra mucho el concepto de autocracia electiva. La figura del autócrata es una persona que concentra mucho más allá de los poderes que da la propia ley y la Constitución, pero que tiene un origen del poder legítimo, pues fue elegido. Ahora, Como Gildo Infran. ¿cómo? Como Gildo Infran está Pero haciendo en sí, Formosa. claramente, yo no voy a defender ningún sistema feudal, sea y ahora el nivel de escala de Gildo Infran al lado de Bukele ni comparar, ¿no? ¿Vos decís que Bukele es peor que Gildo Infran? Bukele es lo peor que podríamos mostrar en América Latina, pero también tenés un caso parecido en Ecuador, donde Ecuador, además de eso, dolarizaron, que supuestamente la última estación de lo que quiere hacer el gobierno de Milei. El gobierno de Milei supuestamente quiere llegar también a la dolarización. La dolarización te pone a tiro de una enorme vulnerabilidad de inestabilidad de cualquier resfrío del mercado financiero internacional. Ya pasó. Pasó con el efecto tequila, pasó con el... ¿No le reconoces igual algo positivo al gobierno en la baja de inflación, en la baja de la pobreza, en la baja de la inseguridad? No creo en ese tipo... Primero que si vamos a decir en niveles de inflación, está teniendo una inflación extremadamente alta. Y te vuelvo a repetir, el costo del ajuste no lo pagó ninguna casta como él prometió, sino que lo pagaron los sectores de ingresos fijos, los asalariados, pero muy particularmente los jubilados. La obra pública, la salud pública, la educación superior, todos han retrocedido. La ciencia y la técnica, y el descuido completo del medio ambiente. Por lo tanto, cualquier estado liberal clásico tiene funciones que son las clásicas. Yo no estoy en favor, por ejemplo, de privatizar la seguridad. Está clarísimo. No, eso. lógico. Bueno, entonces vos tenés también establecer, porque yo doy clase en la Facultad de Derecho de La Plata, y algunos me han dicho, bueno, pero la educación no es gratuita, porque alguien la paga. No, claro, se paga por parte del Estado porque uno elige prioridades, porque claramente la educación pública es sinónimo también de la igualdad de oportunidades y para que produzca una movilidad social ascendente como ocurrió en buena parte de nuestra historia. Pero ¿no crees que, perdón, ahí te dejo, yendo en línea también con lo de los derechos humanos, la educación y todo lo que mencionaste, ¿no crees que nos pasamos un poco de vuelta capaz con los derechos humanos y terminaron favoreciendo en alguna medida a la delincuencia, incentivando la delincuencia con esto del zafaronismo? ¿O te lo llevo a la educación pública? ¿No crees que capaz el pensar tanto en el beneficio nos olvidamos también de la contraparte de la obligación que lleva un derecho? O sea, el hecho de ser eficientes, de usar bien la plata, de priorizar un sistema y olvidarse de los resultados. Creo que no es incompatible. Yo creo que existen muchos ejemplos donde es posible avanzar al combate de cualquier tipo de delitos, mucho más los delitos transnacionales, porque también tenés delito transnacional, la trata de personas, no es solamente el narcotráfico, y que eso es posible hacerlo compatibilizando el respeto básico de los derechos humanos conquistados. A ver, yo soy claramente en favor de la consolidación de los derechos y de la ampliación de derechos, no de la restricción de derechos, que además está en nuestra Constitución, el sistema progresivo del punto de vista de la defensa de los derechos humanos. Y para vos, el gobierno de Javier Milei, principalmente la figura de Javier Milei, ¿está en camino de convertirse en un autócrata, como decía en el caso de Bukele? ¿O ya es para vos? Para mí lo es, sí. Para vos, Milei creo es que tiene una legitimidad de origen del poder que nadie la niega, por eso aclaré también que yo no era para nada destituyente, no estoy planteando ni un golpe de Estado, ni hacer una sonada que ponga en peligro esa estabilidad, pero vamos a repasar un poco. Tiene un decreto de necesidad y urgencia 7023, que es un decreto ómnibus, que hasta los constitucionalistas que votaron a Milei, cito, Sapsay, dicen que es inconstitucional y es ómnibus. Una ley bases, que también es una ley base que abarca casi la totalidad de las actividades. Pero en el caso de la ley base fue votada. Bueno, por eso. Pero abarca, pero también tiene un diseño. Sí, incluso fue votada por diputados radicales que, desde mi punto de vista, tuvieron una actitud claudicante.
Por eso es que dentro de mi partido existen alas. Hay un ala que está más en la posición que yo tengo, y hay un ala que llora por no poder seguir colaborando con Milei, qué sé yo, de Loredo. Pero ¿no han expulsado a algunos en su momento? Sí, algunos fueron expulsados porque ya se llegó a una grosería, suponete. Petri, ¿no? ¿Puede ser? No, Petri ni siquiera fue expulsado. Petri decidió desafiliarse y afiliarse a la Libertad Avanza. Pero otros 5 diputados que habían una semana votado en favor, eran autores, no es que habían decidido, eran autores del financiamiento educativo superior. Y 2 semanas después votan en favor del veto contra la ley de financiamiento superior. Eso claro, no tiene sentido. Es una inconducta absoluta. Pero ¿Qué grado de credibilidad va a tener un partido político si un día es autor de un proyecto de financiamiento educativo totalmente justo y al otro día vota en favor de un veto? O sea, a ellos y a los propósito, con esto completo, el veto fue utilizado de manera sistemática, porque fue utilizado para todo. E incluso cuando posteriormente era ratificado por la mayoría del Congreso, igual lo dejaba sin efecto porque no le daba presupuesto. Entonces eso es claramente violar el Estado de Derecho. O sea, a estos diputados los echaron porque por esta contradicción, pero no hay problema con que haya radicales con peluca, por ejemplo. ¿No los van a echar? Son esos. Bueno, pero hay otros que están todavía. Bueno, a ver, yo si fuera conducción del partido, que no lo soy, fui delegado del Comité Nacional, pero no soy conducción del partido, para mí habría que haber ido mucho más profundamente en el momento que se tomaron esas medidas. Y por ejemplo, cuando había un radical como Cobos, que también se fue, pero para el otro lado, que es el kirchnerismo, fue vicepresidente de Cristina. ¿Ahí qué pasa? Con los radicales K. Bueno, en ese momento se lo expulsó a Cobos. En ese momento, curiosamente, a Cobos, y fíjate vos lo que son las contradicciones, el ideólogo armador de ese armado que se llamó la transversalidad con Cobos vicepresidente de Cristina, fue el actual gobernador de Mendoza radical, Alfredo Cornejo, que ahora está extremadamente cerca de Milei. ¿Y qué identidad tiene el Partido Radical hoy en día? ¿Cómo se podrían posicionar dentro del espectro político? Ya sé que se los están comiendo los liberales y también los kirchneristas. Y perdón, quiero añadir, no tanto desde la respuesta, sino desde la iniciativa, ¿qué propuesta podrían traer? Más allá de oponerse, Claro, ¿cuáles son sus principios, sus valores y sus propuestas de modelo de país? Vamos a las dos cosas, entonces. Paso a paso. La identidad del radicalismo es bastante sencilla. El radicalismo siempre ha sido defensor de la soberanía nacional. De nuestro punto de vista, hoy la soberanía nacional está en cierto modo en riesgo en muchas de las acciones del gobierno. Del patrimonio nacional, el acuerdo marco con Estados Unidos pone en riesgo buena parte de nuestro patrimonio nacional. Con fuerte sensibilidad social, hay un retroceso fuerte en toda la materia social que se ha dado, estuve nombrando algunos, el mayor planteo de desigualdad, etc. Ahora voy a la proposición. Sí. Nosotros planteamos que el Estado tiene que ser eficiente, pero lo suficientemente fuerte para establecer reglas de juego. Yo no soy un topo del Estado que vengo a destruir el Estado. Planteo un Estado mucho más eficiente y fuerte. ¿Por qué? Porque es mentira eso de la filosofía del sálvese quien pueda, del anarcocapitalismo que no existe en ningún lugar del mundo. Esto se parece mucho más al estado de naturaleza de Hobbes. El hombre lobo del hombre. Pero en este caso, en vez de existir un leviatán, que viene a ser un estado omnipotente, que establecía reglas, que establecía que era el fundamento filosófico, digamos, del Estado absoluto, son leviatancitos, que son las corporaciones, porque no todo el mundo en este tiempo ha hecho mal negocio. Algunas grandes corporaciones, aún vendiendo menos en la Argentina, han ganado muchísimo más. Y han ganado por la especulación financiera. Porque si este va a ser el país de la especulación financiera, yo digo, no tenemos destino. Por eso que yo digo, estoy en contra de que tenga éxito. Porque yo soy del país de la producción, por lo tanto creo también en la planificación indicativa. No intervencionista, indicar qué sectores deben ser protegidos estratégicamente. Por ejemplo, creo que cumple un papel extraordinariamente importante la ciencia y la técnica. Es imposible que un nivel de desarrollo de excelencia como tiene la Argentina en ciencia nuclear, donde nosotros exportamos usinas CAREM, que son absolutamente de tecnología argentina, estemos a punto de privatizarlas, por ejemplo. Es un delirio. ¿Y por qué pensás que eso no lo podría hacer el privado? Si es algo rentable o
Y porque si es rentable, se dejáselo al Estado, porque el Estado además lo va a desarrollar para el interés nacional, no para el interés privado. A ver, una de las grandes políticas de Estado que ha pasado por todos los gobiernos, peronistas y demás, es la Comisión Nacional de Energía Atómica, que alcanzó un desarrollo extraordinario. ¿Por qué voy a liquidar eso? ¿Y tienen ¿Cuál es la algún razón? modelo de país, el radicalismo, que por ejemplo Milei habla de que quiere parecerse a Irlanda en 35 años? ¿El radicalismo tiene algún modelo de país o algún sistema que haya funcionado como para nosotros entender qué es lo que quieren traer a Argentina? Por supuesto que sí. En términos generales, nosotros somos partidarios de una socialdemocracia moderna, y en casi todos los países, ya que traes un ejemplo europeo, te digo, en los países europeos escandinavos, la socialdemocracia ha sido de gobierno y ha producido el nivel que tiene de intervención del Estado, que es Dinamarca, es 4, 5, 6, 7 veces mayor que la Argentina. Pero por ejemplo, yo sí. te escucho hablar ideológicamente y no sé diferenciar entre lo que vos decís ideológicamente y un kirchnerista, un político kirchnerista. Realmente no encuentro diferencias ideológicas. O el kirchnerismo ha tomado parte del discurso de ustedes, que también puede ser. Pero a ver, mira, yo la verdad que no hago política por el anti. Nosotros, y en particular yo, fui muy opositor al gobierno de Kirchner, porque creía que en ese momento el kirchnerismo iba hacia un proceso hegemónico. Y a propósito de uno de los ejemplos que ustedes trajeron internacionalmente, el ejemplo hegemónico más destacado siempre fue el Partido Revolucionario Institucional de México, que era caracterizado tanto por Sartori o por Virdó, cualquiera de los autores que ustedes quieran, como partido hegemónico o partido dominante. El partido hegemónico y el partido dominante necesariamente tiene una deriva hacia la corrupción. Bueno, eso yo no lo quiero. Esta es una, esa es una de las grandes diferencias. Está bien, pero dentro de una ideología no está contemplada la corrupción. No, sí. Si vos tenés un partido que tiende a la hegemonía, el vamos por todo, por ejemplo, es una expresión que tiene una tendencia hacia la hegemonía. Entonces, nosotros estamos en contra de los procesos hegemónicos porque a la corta o a la larga tienen una deriva de corrupción, aquí y en cualquier lugar del mundo. Federico. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es un Estado social de derecho, una democracia social. Y por supuesto que hay muchas cosas con las cuales vamos a coincidir con el peronismo histórico. De última, es preexistente el radicalismo, el irigoyenismo al peronismo, y buena parte de sus ideas se nutre del radicalismo y del irigoyenismo. A mí que Milei me diga que Irigoyen es el primer populista, lo dice de ignorante, porque la verdad que fue el primer demócrata, porque después de muchas revoluciones, mucha sangre, mucho sacrificio, logró la ley Sáenz Peña para que por primera vez tuviéramos el voto universal. Es exactamente lo contrario. Él quiere y añora la Argentina de 1890, que era una Argentina donde había trabajo infantil, donde había explotación de las mujeres y donde realmente no existía ningún tipo de beneficio para los sectores trabajadores. Federico, ahora volvemos con la actualidad, pero hay un par de cosas de tu pasado que te quiero preguntar. Cuando vos fuiste ministro del Interior de la Rúa, ¿cómo fue ese tiempo ahí? Y también quería preguntarte, porque dentro de poco voy a hacer un documental sobre esa época, de verdad, y entonces aprovecho a la gente que estuvo ahí, es cómo fue la relación entre De la Rúa y Chacho Álvarez, y cómo fue el momento cuando el Chacho se baja de la vicepresidencia y demás. Si me puedes contar brevemente eso. Sí, por supuesto. Fue un momento muy traumático. Mira, esto empezó antes. Yo fui también, a propósito de lo que me preguntaban antes, el gestor de un antecedente de la alianza que fue la reunión del Molino. El Molino participamos radicales, peronistas, independientes, socialistas. ¿Peronistas quiénes? Peronistas diversos, no solamente Chacho Álvarez, sino también José Octavio Bordón, que fue gobernador de Mendoza. De otro palo venía Graciela Fernández Meijide. Bordón, el que fue candidato en el 95, ¿no? Exacto. Claro, que sale segundo. Sí. Con el cual me une una muy estrecha relación. Cuando yo era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, él era mi vice. Y entre otras cosas tuvimos que tratar nada menos que el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que nos tuvo en su momento al borde de una guerra. Claro. Ha sido un desastre.
Que era Sadi contra Caputo en un momento en el debate. Y por suerte un sector del peronismo decidió acompañar la iniciativa del gobierno, que fue una iniciativa de una consulta popular que no era vinculante porque todavía no estaba establecida en la Constitución, pero que ganó 80-20, felizmente, y evitamos una guerra. Porque los tratados, como dice la Constitución, se aprueban o se desechan, no pueden ser modificados. Por lo tanto, bueno, y ahí tuvimos una colaboración. Entonces, por lo tanto, venía un trabajo. Y yo la verdad que me llevé muy bien con algunos sectores del peronismo y con otros muy mal. Porque también había otros sectores que querían la guerra, como Sadi. Claro, el gobernador de Catamarca. Exactamente. ¿No? De Catamarca, sí. Exactamente. Bueno, entonces usted fue Por lo tanto, ministro. No es un problema de ser anti, es un problema de coincidir en denominadores comunes que puedan ayudar a que se vaya consolidando un proyecto que sea razonable, democrático, pluralista, tolerante. Entonces usted fue ministro, estaba contando cómo fue el momento de la ruptura entre Chacho cuando renuncia y demás. Chacho Álvarez en el 2000. Sí, yo creo que fue un gravísimo error por parte del Chacho Álvarez. No le avisó a nadie, ni a sus más íntimos amigos. O sea, él renunció así de golpe. Él renunció de golpe. Creyó, desde mi punto de vista, equivocadamente que iba a producir un efecto popular. Algunos pensaban que un poco en delirio como un nuevo 17 de octubre, una cosa así. Una gran movilización. No tuvo ni cerca nada de eso. Pero hirió muy fuertemente al gobierno de la Rúa. Pero yo como ministro del Interior lo que hice fue asegurarme que el resto del Frepaso, porque así se llamaban en ese momento, siguieran la alianza. Y la inmensa mayoría dijo que sí, como el caso de Darío Alessandro, que era el presidente de... Pero ya había López. quedado el gobierno dañado de muerte. Muy herido, muy herido. Y bueno, esa crisis que produjo Chacho Álvarez debilitó muchísimo en su momento el gobierno de la Rúa. Y esta pregunta es con todo respeto, pero bueno, mucho se habla y bueno, ¿de la Rúa estaba Gagá? No, yo creo que estaba... tenemos que recordar el incidente, lo de Tinelli. Lo de Tinelli, que iba por atrás del decorado, que estaba perdido. O sea, había como un vox populi de que el presidente no estaba en sus cabales. No estaba en los cabales, no. Bueno, yo puedo dar fe hasta aproximadamente marzo anterior, porque yo renuncié y fue público, porque justamente él decidió ir por un ajuste contra la educación pública, primero de la mano de López Murphy, posteriormente con Cavallo. Entonces ahí sí es incompatible desde mi punto de vista la permanencia en el gabinete. Pero yo como ministro del Interior, ustedes saben que el ministro del Interior está en la planta baja, en la casa del gobierno, el presidente en el primer piso, lo veía varias veces por día. Yo no creo que estuviera Gagá, yo creo que tomó malas decisiones. Yo creo que una de las primeras malas decisiones que él toma es continuar con la convertibilidad. Él, cuando todavía tenía suficiente cantidad de recursos, tenía que haber salido de la convertibilidad. Porque además les voy a dar un ejemplo histórico, empírico, comprobado, de cómo después se salió con mucho más costo de la convertibilidad, pero se inició un proceso virtuoso de crecimiento de la economía con un gobierno de coalición. Y hubo dos grandes actores políticos en ese momento que lo pudieron pilotear. No solamente se evitó una crisis institucional, sino que se salió de un pozo económico. Acá en Argentina, dice usted. Sí, por supuesto. Que hablando Duhalde... del 2001, Duhalde y Alfonsín. Dos grandes actores políticos. Nosotros en ese gobierno de coalición tuvimos dos ministros, dos radicales. Uno fue Jorge Reinaldo Banossi en Justicia y Horacio Jaunarena en Defensa. Estábamos adentro de ese gobierno. ¿Se llevaban bien de la Rúa y Alfonsín? Sí, se llevaban bien, y contra lo que dicen algunos, y en esto yo de fe, porque yo vengo mucho más del palo de Alfonsín, sin embargo fui ministro de la Rúa, que Alfonsín conspiró contra de la Rúa, no es cierto. Bueno, porque también se dice que Duhalde, Kirchner, Alfonsín conspiraron en su momento. No, eso no es cierto. Alfonsín trató hasta último momento incluso de hacer una suerte de diálogo nacional para ver si se podía salir con... Pero ya la tarde, además, está bastante, a propósito de películas, de series, eso está incluso bastante reflejado en la serie 2001. Claro, eso te iba a preguntar, porque yo la vi y me faltó el último capítulo, pero ¿es real como se cuenta la serie o es muy bastante ficción? Aproximado. ¿Ah, sí? Sobre todo esa parte, el que desecha esa posibilidad es el propio de la Rúa. ¿El hijo tenía, Antoñito de la Rúa, tenía mucha injerencia en el gobierno?
Era un grupo interno que se denominaban los sushi, el grupo de sushi. Sí, algo de los sushi era, no me acuerdo. Y tenían injerencia, sí. Tenían injerencia desde mi punto de vista negativa. Claro, estaba muy Shakira. No, bueno, Shakira es una de las grandes virtudes. La conociste a Shakira, es linda en persona. Sí, desde luego, y es admirable Shakira de todo punto de vista. Pero lo que tenían era otra cosa, era que, por ejemplo, ellos no anticiparon la renuncia de Chacho Álvarez. Si vos le estás haciendo situaciones permanentemente de conspiraciones internas, vas a ir provocando una situación. Y luego no te podés sorprender cuando se te produce ese vacío. Y si vos jugás al ajedrez, tenés que tener previstas 2 o 3 jugadas. ¿El Chacho quiso después volver como ministro, como dice la serie? Sí. Y eso es lo que, en lo personal, a mí me distancia totalmente, porque él pensaba que Cavallo era una suerte de heterodoxo reactivador, y yo creo que Cavallo era un desastre, un megalómano, todo esto, y que él hubiese querido volver, y nada menos como jefe de gabinete, con un Cavallo ministro de Economía, me parecía un desastre. Yo le hago una consulta, ahora también volviendo un poco a la actualidad, que Alfonsín decía esto, el tercer movimiento histórico del resurgimiento, un movimiento que nucleara tanto a peronistas como radicales, pero hoy en día vemos que en las boletas, en la boleta única, no está el Partido Radical. Entonces, ¿qué sucedió en estos años para que se haya desarticulado un partido centenario como es la Unión Cívica Radical? ¿Y qué haría usted si estuviera en los zapatos del nuevo presidente, Chiarera? Bueno, ojalá, es muy joven, es un intendente de Venado Tuerto, con una muy buena gestión. Hoy casi lo tenemos, estuve así de conseguirlo, pero tenía un compromiso. Vaya por la identidad del partido, porque lo que se perdió en este tiempo es la identidad, y la identidad tiene que ver con estas cosas que estuve diciendo. Es decir, nadie va a pensar un radical que no defienda la educación pública, porque nosotros abrevamos también de aquella revolución universitaria que fue la reforma universitaria del año 1918, claro. Y de una agrupación que es la mayoritaria en la Argentina, que es Franja Morada, por ejemplo. Por lo tanto, hay una defensa de la educación pública, hay una defensa de la salud pública. Durante el gobierno de Ilia se hace la ley Oñatibia, que le da un desarrollo a los laboratorios nacionales, porque es uno de los temas centrales para que no haya negocio, digamos, de los laboratorios extranjeros con la salud del pueblo argentino. La defensa de la soberanía, la defensa del patrimonio, cierta sensibilidad social. El artículo 14 bis que está en la Constitución también es autoría de Larralde, de Crisiólogo Larralde, importantísimo dirigente radical de Avellaneda. Por lo tanto, si esa es la identidad de nuestro partido, uno puede conversar luego con cualquiera, hasta con un conservador republicano. El problema es que el fenómeno mundial, y eso está teorizado en 25 libros, fácil, la derecha moderada es absorbida por la derecha más radicalizada. Miren lo que está pasando en la misma Argentina. El PRO se lo chupó, se lo fagocitó, la Libertad Avanza. Y también la Unión Cívica Radical en su momento fue absorbida por el PRO, se podría decir, con la alianza con Macri. En buena medida, por eso es que yo creo que lo que tiene que hacer, que es un proceso, no va a ocurrir de un día para otro, es recuperar su identidad y buscar denominadores comunes con las fuerzas que tienen mayor afinidad. Igual y ahí está el tema del famoso tercer movimiento, no quiero eludir la pregunta. A ver, yo creo que nosotros abrevamos, como ya lo dije, es decir, nos inspiramos en un pensamiento socialdemócrata. Pero hay otros sectores en la Argentina que se inspiran, abrevan de un pensamiento social cristiano, la herencia del Papa, por ejemplo, Francisco, en favor de los más marginados, de los inmigrantes, etcétera. Y eso es un pedazo del peronismo, no todo el peronismo, porque un pedazo del peronismo también está en el gobierno, el menemismo está en el gobierno, los legisladores de Catamarca, de Tucumán, Scioli, que fue candidato a presidente, gobernador de la provincia, etcétera. Entonces es un bloque que ya está constituido en el poder. Lo que le está faltando como oferta a la Argentina es otro bloque que equilibre, que controle y que se muestre como una alternativa de Federico, pero también en la época del PRO, por lo menos el radicalismo tuvo un candidato, dos candidatos dentro, o sea, candidato a presidente, a vice dentro de una interna. Ahora es distinto. Yo creo que fue un candidato de mentirita. ¿Cómo? Yo creo que ahí hubo una primera claudicación de quien ofició de candidato del radicalismo, porque fue un candidato de juguete, de mentirita, sí, claro. Bueno, pero no le devolvió en ese contexto un poco también
después del 2001 tuvieron una elección del 2% con Moró, o sea, fue jodida para el radicalismo. Sí, pero nosotros también tuvimos en algunos otros momentos, sin estas necesidades, el radicalismo tiene una fuerza territorial muy importante. Lo que le está faltando es un cordón umbilical que lo una a un proyecto común, a un proyecto madre, a un proyecto de tipo nacional. Tenemos más de 500 intendencias y muchas de ellas relevantes e importantes, además el tema de es que de provincia. Sí. Entonces le está faltando un proyecto de tipo nacional que es la fisonomía que hay que recuperar. Federico, vamos a jugar el juego que siempre jugamos cuando vienen los invitados, ¿sí? Para aprovechar el tiempo. Ping pong, ¿sí? Te voy tirando nombres y me decís tu opinión sobre ellos. Libre, breve, y si es necesario repreguntamos. Justamente venía con este juego la pregunta. Por eso. El primero, Javier Milei. No, bueno, ya lo dije, yo estoy en las antípodas de Milei. Lo respeto por la legitimidad de origen del poder, pero estoy en las antípodas de él. Karina Milei. Bueno, lo mismo, me parece un personaje sombrío en la forma incluso de construir poder y además creo que también tiene algunas situaciones que va a tener que resolver en la justicia, como el caso Libra, por caso. Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner creo que ejerció un liderazgo en su momento, pero que ahora debería facilitar una renovación dentro del propio partido. Raúl Alfonsín. Para mí el último gran estadista que tuvo la Argentina. Y un amigo de la casa ahora, Ricardito Alfonsín. Bueno, Ricardo Alfonsín yo lo respeto en lo personal, pero no creo en los proyectos individuales, lo digo abiertamente. ¿Vos decís que por eso se fue del radicalismo? Mira, los proyectos individuales no sirven. Ricardo Alfonsín compitió en la elección ahora de la provincia de Buenos Aires y sacó el 0,60% de los votos. No sirven esos proyectos individuales. Bueno. ¿Lustó? Lustó es un cuadro político, pero obviamente que no tiene carisma, no llega a la sociedad. Es un cuadro que se cayó, me parece, para mí. Sí, pero eso no le quita el hecho de ser cuadro en su formación. A ver, si vos me preguntás su intervención ante el decreto 7023, yo te digo, bueno, fue el único que se opuso, lo hizo fundamentando no del punto de vista constitucional, sino del punto de vista de fondo. Ahora, como presidente del partido fue muy malo. Y aparte se aumentaba así, levantaba la manito así. Sí, entre otras cosas, pero fue muy malo como presidente, creo que es excesivamente porteño, excesivamente individualista, y que eso le quitó la posibilidad de haber tenido un rol mucho más relevante. El Colorado Santilli, que ocupa el mismo puesto que vos ocupaste en su momento. Yo a las personas que cambian mucho conforme como va el viento, no las valoro demasiado. Y Santilli estuvo en todos lados. El origen de Santilli era peronista, para ser claro. Luis Petri. Bueno, Petri no me merece la menor consideración. Ni siquiera opinas. Por lo menos decir que es sombrío. De Karina dijiste que era sombrío. Bueno, sí, es sombrío y algo más. ¿Y Cristina es sombría para vos? Bueno, Cristina tiene un costado que yo creo que tiene... como dije antes, de mi punto de vista tendría que advertir que su importante partido, el que todavía tiene una injerencia, tiene que renovarse para hacer una oferta diferente. Y yo creo que ella... Porque dijiste que Karina es sombría y de Cristina no te escuché decir lo mismo. Sin embargo, dijiste que Karina lo tenía que investigar la justicia. ¿Y qué opinión te merece? Si yo comparo igual a Karina que Cristina, no. ¿Qué opinión te merece la justicia fallando, condenando a Cristina en este caso? Bueno, la justicia ha seguido un proceso y yo soy respetuoso del proceso de la justicia. A ver, tiene una cantidad de causas que no todas pueden haber sido inventadas para habiendo llegado. O sea, coincidís que fue corrupta, digamos. No, sí, yo creo que está condenada por una razón. No voy a decir una cosa por la otra simplemente porque sea ella. También, Guillermo Francos. Mira, yo cuando Franco lo tuve como compañero, como diputado, se fue por violencia moral, la verdad, y después volvió. Sí, dijo que él se iba porque en ese momento renunciaba por violencia moral. La virtud que le puedo encontrar es que era más dialoguista, pero la verdad es una persona con cero compromiso y su origen siempre estaba ligado a los sectores más conservadores, más concentrados de los intereses económicos en Argentina. O sea, estaba bien puesto en el gobierno de Milei. Sí, estuvo bien puesto en el gobierno de Milei para el rol que cumplió y ahora ya se fue, porque no sé si se acuerdan de aquel jugador famoso de Pentrelli, toco y me voy.
No, pero conozco la canción de... ¿Adorni? No, Adorni me parece que sobreactúa un papel de provocador. Patricia Bullrich. Bueno, Patricia Bullrich, cualquier colectivo la deja bien. Yo compartí el gabinete. Claro, porque ella era ministra de Trabajo. Y siempre, ella va a estar siempre cerca del poder, cualquiera sea el poder. Ahora, qué bien, sí, ahora preguntas Massa, pero qué bien se recicla Patricia. No. Bueno, está bien, pero si se recicla bien, pero la verdad es que yo no le creo nada. No le crees nada. Si me dice buen día, salgo a ver si de noche. El Tano Angelici. Bueno, también otro personaje oscuro, si vos querés. ¿Y Mauricio Macri? También un titiritero que también hizo muchísimo daño. ¿Hoy tiene influencia en el gobierno de Milei y Macri? Muy poca, mucho menos de la que él querría, a pesar del famoso pacto de Acasuso, porque en el pacto de Acasuso, en teoría, incluso él se refregaba las manos antes de la elección de octubre pensando que a lo mejor un Waterloo del gobierno le permitiría ubicar a hombres y mujeres, y no fue. No. ¿Sergio Massa? Y Sergio Massa es un oportunista en política. ¿Lilita Carrió? Lilita Carrió Lilita visitó conmigo, así que me comprenden un poco las generalidades de la ley, en el sentido, cuando yo era presidente del bloque, ella se incorporó como diputada reciente del Chaco. Tengo una relación bastante cercana con ella, la respeto, sobre todo en su rol de honestidad, y además creo que tiene enormes dificultades para construir colectivamente. Y la última, Kicillof. Bueno, Kicillof creo que pelea como gato panza arriba en la provincia de Buenos Aires con escasísimos recursos, y que creo que sería uno de los llamados a que se le cediera un poco el liderazgo dentro del peronismo a los efectos de poder construir algo más amplio y competitivo. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido. Perdón que estuve medio dictador, pero bueno, es así. No, gracias por gracias, Federico, por haber venido. La verdad que un hombre de política de tantos años es un lujo hablar con vos, a pesar de estar de acuerdo, ¿no? Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. De eso se trata la política, estar de acuerdo o no, porque, a ver, la esencia de la democracia es la tolerancia y el pluralismo. Mientras nos respetemos, yo estoy absolutamente en contra del discurso del odio, de la descalificación, y todas estas cosas creo que nos llevan a una situación de mayor violencia. Gracias, Federico. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos, gracias Javi en los controles, gracias a mí, que la verdad que la remo, gracias chicos, los quiero. Saludo a los Liber Nachos. Nacho Libres. Nacho Libre. Y nos siguen en cieplata.ok. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, que vamos a tener un programón como el de hoy. Así que bueno, nos vemos el lunes que viene. Mi nombre es Lisandro Tovares. Nos vemos en esto que es la receta en Cieplata. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite La RZ, una radio del Grupo Sónica. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 10 de la noche. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.